Donde antes mandaban quien más recursos tenían, hoy decide quién tiene la mejor idea. Google se está posicionando como líder de inteligencia artificial por sus decenas de herramientas lanzadas. Muchas de estas lideran el mercado, como creación de vídeo, desarrollo de aplicación, diseño web o incluso ecosistemas completos de producción. Pero ahora, estas se acaban de unificar de forma oficial. Y de verdad, son capaces de hacer proyectos profesionales con una escalabilidad y facilidad nunca vista. Para comprobarlo, estaremos creando una app desde inicio hasta fin desde un único lugar. Usaremos Stitch para el diseño visual, consiguiendo maquetas, prototipos y bases sobre las que empezar a construir. Con Antigravity haremos todo funcional y orquestaremos el proyecto, ya que este será quien maneje Stitch y la siguiente plataforma. Siendo la de Firebase, que nos añadirá el backend, hará posible que publiquemos la aplicación y la escalará con tantas funcionalidades como necesitemos. Todo lo que usaremos, pese a ser herramientas profesionales, lo haremos con un método tan sencillo que aunque seas emprendedor, marketer, profesor o cualquier perfil no técnico, esto lo podrás hacer. Además, lo podrás replicar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. Para este ejemplo se me ocurrió hacer mi propia versión de una de las aplicaciones más vendidas de la App Store. Su nombre es Things 3, estando actualmente en el top 3 y con precios que varían al alza dependiendo del dispositivo. Estando en el top de pago de gestión de tareas para conseguir los objetivos, estuve a punto de probarla, pero pensé, ¿por qué no crear mi propia versión mejorada adaptada a mí? Vamos a comenzar con su maquetación y para ello vamos a saltar a Stitch, siendo esta plataforma de aquí que realmente no vamos a utilizar, ya que como puedes ver por aquí se acaba de lanzar un nuevo conector que hace posible que lo podamos manejar desde otras plataformas como Google Antigravity. Para poder ver cómo podemos hacer esto, vamos a clicar en este enlace de aquí y al hacerlo nos vamos a encontrar con esta página de documentación que también te dejaré abajo en la descripción, desde donde nos explican cómo podemos añadirlo a Google Antigravity. Esto sería tan fácil como copiar este código de aquí y desde nuestra aplicación de Google Antigravity, que por cierto, si aún no la tienes descargada, ten en cuenta que también te voy a dejar este enlace de donde te lo vas a poder descargar tanto en Mac, Windows o Linux, y al abrirlo para conectarnos con Stitch para que realice un diseño profesional de nuestra aplicación, vamos a tener que clicar en los tres puntitos, seleccionamos MCP Servers y ahora manejar servidores de MCP. Al hacer esto nos aparecerá por aquí este mensaje en el caso que no tengamos ninguno instalado. Yo de hecho me he desinstalado todo para hacerlo de cero, así que si es la primera vez que vas a instalar un MCP o utilizas Antigravity te aparecerá este mismo mensaje. Por lo que podemos clicar en este botón para ver el archivo de MCPs. Simplemente desde aquí podríamos borrar todo y pegar este código de aquí, que es el que copiamos de la documentación de Google Stitch. Y volviendo aquí, tan solo nos faltaría un paso más, y es simplemente sustituir aquí nuestra clave API para que se pueda conectar a nuestra cuenta. Para hacer eso sería tan fácil como venirnos a Google Stitch y fíjate que clicando sobre tu perfil vas a tener un apartado de ajustes Stitch. Al hacer esto vas a ver este apartado para crear una nueva clave API, así que le vamos a dar un clic y ya automáticamente y sin tener que poner ningún método de pago ni nada nos habría creado esta clave API, por lo que yo la voy a copiar, lo voy a pegar por aquí en donde pone tu clave API y una vez tenemos esto, si clicamos en cerrar y ahora en guardar, al nosotros refrescar donde estábamos antes para ver los servidores MCP, pues ya automáticamente vas a ver que tenemos uno de Stitch en donde se conecta con esa herramienta para poder crear un diseño profesional directamente de esta plataforma. Y con esto ya tenemos todo listo para empezar con nuestro caso de uso. Por ello, yo he vuelto al inicio, voy a clicar en abrir una carpeta y voy a seleccionar esta nueva que he llamado como Planavi App. Le voy a dar a abrir y sobre esta es en la que voy a trabajar todo el proyecto. Aunque aquí realmente tú podrías nombrar la carpeta como tú quisieras, ya que es simplemente un contenedor donde se va a guardar todos los archivos de tu aplicación. Sabiendo esto, yo le voy a decir por aquí que me gustaría crear una aplicación similar y le he pasado la URL de la aplicación de la que te he hablado. Pero además le digo que busque información en internet y que me gustaría hacer mi propia versión llamado Planavi. Algo que sea más visual, sorprendente y fácil de usar. Le digo un par de detalles más y termino diciéndole si empezamos diseñándolo con Stitch. Y ya teniendo todo esto, ten en cuenta que yo voy a poner directamente el modo fast, aunque realmente si la aplicación tiene cierta complejidad, una planificación siempre le puede venir mejor, aunque con el modo que vamos a poner va a ir más directo al grano y realmente también lo va a hacer bien.
En cuanto al modelo, ten en cuenta que hay que utilizar el de Gemini 3 Flash, aunque funcionaría igualmente con cualquiera de todos estos modelos. Ya teniendo todo esto, vamos a clicar en enviar y Gemini, como puedes estar viendo por aquí, va a empezar haciendo la investigación de la aplicación que le hemos compartido. Tras hacer la investigación, fíjate cómo desde aquí nos estaría diciendo que se está conectando vía MCP con Stitch para crear todo el proyecto y cada una de las pantallas. Y es más, si lo dejamos trabajando aquí y volvemos a nuestra cuenta de Google Stitch, fíjate que tenemos un nuevo proyecto llamado Planavi Dashboard y si le doy un clic, pues desde aquí podemos ver cómo realmente estaría trabajando en todos los diseños, estando esto controlado por Google Antigravity. Para un mayor control, ten en cuenta que cada una de las tareas que tú veas por aquí puedes clicar en ver detalle y vas a poder ver todos los prompts que está utilizando para cada una de estas pantallas. Y nada, segundos más tarde y al primer intento nos diría que la idea es muy buena y que realmente ha podido incluso mejorar la aplicación que está entre las top de pagos. Para ello dice que ha creado un dashboard principal con toda esta estrategia, también nos ha creado una vista de detalle y otra vista de próximos y área. Aquí me dice que ya tiene el proyecto creado también en Stitch, todo totalmente terminado, y además me estaría preguntando si queremos añadir algunas variaciones directamente desde Antigravity. Para ver lo que ha hecho, me acabo de venir a Stitch y fíjate lo que tenemos por aquí, ya que realmente aquí tenemos una pantalla que si le damos a previsualización, pues podemos ver cómo esta, la verdad es que luce genial. Aquí podríamos tener las diferentes tareas y diferentes ajustes por este apartado. Junto a esto también tendríamos las tareas que están por venir, nuevamente aquí con mucha visual como se lo hemos pedido, y también nos ha creado otra página de cómo sería el dashboard principal. Esto para verlo nuevamente mejor. Lo acabo de abrir en una nueva ventana y aquí podemos ver un montón de detalle en cada una de todas estas opciones que nos podemos encontrar por esta aplicación. Y esto no se acaba aquí, ya que yo, sin tener que iterar nada, fíjate que por aquí abajo tenemos otra pantalla que ha recreado. Aquí parece que es una breve mejora respecto a la pantalla de inicio, y esto se debe a que Antigravity estuvo viendo todo el proyecto desde el principio, no le convencía del todo esa primera pantalla que había hecho Stitch y por ello le especificó que hiciera una serie de cambios para tener por aquí otra alternativa disponible. Y es que con esto ya no estamos hablando de utilizar inteligencia artificial para agilizar ciertas tareas como un diseño web, sino que realmente ahora nos vamos a poder apoyar en agentes como los de Google Antigravity para que sean ellos quien controlen e iteren por nosotros para obtener un resultado óptimo a la primera. Y fíjate todo lo que hemos podido diseñar de la app hasta ahora con una sola herramienta y un único prompt. Y es que hoy en día es esencial saber cómo expresarnos con la inteligencia artificial para que estos nos den unos buenos resultados. Por ello te quiero recomendar esta guía de aquí, que te ayudará a conseguir un nivel avanzado en la ingeniería de prompts en una sola semana. Aprenderás cosas como crear IAs avanzadas que se comporten como una persona, generar bibliotecas de prompts modulares o hasta implementar técnicas de prevención de errores para mejores resultados. Personalmente me gustó mucho los diferentes enfoques divididos por días, para que puedas empezar desde cero y terminar creando tu propio sistema de ingeniería de prompts. Ya sea para generación de activos, automatizaciones, análisis y más, toda esta guía te incluye ejemplos concretos con buenas prácticas que lo podrás incorporar al momento. Que sepas que vas a poder acceder a esta guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado con HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Vamos con este siguiente bloque en donde estaremos pasando esos diseños visuales tan buenos que nos ha hecho Stitch a través de Google Antigravity a una aplicación 100% funcional. Para hacer esto sería tan fácil como volvernos al proyecto que estábamos haciendo y ahora en lugar de decirle que haga alguna de las dos primeras opciones, que son más de iteraciones sobre el diseño, aunque aquí yo haría alguna, yo lo voy a estar dejando así para enfocarnos en lo funcional. Para ello le voy a elegir la C. Y uno de los aspectos que te recomiendo es que inicies un dictado por voz que te va a transcribir todas las peticiones que tú le hagas. Así que se lo voy a pedir. ¡Hey! Muy buenas. Mira, me gustaría que pasásemos directamente a crear la aplicación totalmente funcional. Deberías realmente fijarte en el diseño que hemos hecho en Stitch, pero ten en cuenta que todo y cada una de las funciones que tenemos en ese diseño deben de ser funcionales y que realmente se puede utilizar. Ya teniendo esta petición, lo vamos a enviar y automáticamente Gemini va a empezar a hacer la transcripción de nuestro audio y como puedes ver ha entendido a la perfección lo que le hemos pedido, ya que está empezando a hacer todo lo necesario para desarrollar el proyecto.
Aquí a este ritmo tan rápido como puedes ver por aquí, estaría empezando también a desarrollar todo el código necesario para nuestra aplicación e incluso a mano izquierda, y todo esto en cuestión de segundos, también ha desarrollado cada uno de los archivos que vamos a necesitar para el desarrollo de esta aplicación. Unos 3 minutos más tarde nos diría que ya tiene hecho prácticamente todo, así que antes de nada le voy a aceptar los cambios que me acaba de hacer. Y desde el área de mensaje me dice que acaba de transformar el diseño de Stitch en una aplicación web totalmente funcional. Para ello ha estado utilizando diferentes tecnologías y entre otras cosas nos ha creado tanto el dashboard interactivo, un selector de energía, otras cosas más que si sigo deslizando hacia abajo me estaría diciendo que él acaba de poner en esta URL que podremos ejecutar en local. Así que voy a darle directamente un clic y vamos a ver qué nos ha hecho a la primera, que la verdad es que tiene bastante buena pinta, diciéndonos las tareas que tendríamos para hoy, cuál es nuestro enfoque y tareas por completar, cuál es la velocidad de la productividad, y de hecho fíjate cómo esto es interactivo, la consistencia que estamos teniendo, por ejemplo, yendo a entreno similar, nos diría la racha que estamos siguiendo, y las diferentes tareas que tenemos que realizar. Aquí de hecho, como puedes ver, hay 5 tareas y una completada, tal y como nos lo muestra este gráfico de aquí. Aquí de hecho, si yo completo alguna, ya directamente esto es totalmente interactivo, como puedes estar viendo, y manteniendo todo al 80%, pues podemos ver que esto estaría funcionando. Yo aquí además acabo de escribir test y fíjate cómo esto cambia porque está teniendo en cuenta que he añadido otra tarea. Por ejemplo, si yo escribiese por aquí reunión de inteligencia artificial, pues me añadiría la tarea y me bajaría ese porcentaje de tareas completadas ya que tengo más sin hacer. Junto a esto también me ha añadido diferentes filtros dinámicos como tareas que requieren poca energía, una energía media y una energía alta, que esto lo estaría haciendo por inteligencia artificial, y junto a ello también me ha subdividido todo por proyectos, como es el diseño de Planavi, como podría ser también el proyecto del desarrollo de esta aplicación y todo el apartado de marketing que vayamos a introducir. Y es que fíjate, yo siendo una persona que no tiene ni idea programar, realmente ahora podemos utilizar a agentes de inteligencia artificial que se comuniquen con herramientas profesionales como Stitch y luego conviertan todo eso en una aplicación que sea 100% funcional. Pero ojo, no todo es oro lo que reluce, ya que realmente si volvemos a la aplicación, fíjate que tenemos otras opciones, como por ejemplo el apartado de bandeja de entrada, que aquí nos dice que estaría desarrollándolo, que todavía no lo tiene del todo hecho, así como las otras opciones que tenemos por aquí, ya que realmente lo que ha desarrollado sería la pestaña de tareas de hoy y el cómo se vería cada uno de estos proyectos. Pero esto realmente no está mal, porque nos ha hecho un producto mínimo viable para que lo podamos ver, pero luego la gente va a esperar que le iteremos para añadir todas las funcionalidades que esperamos. Así que para ello, como yo veo que falta tanto el apartado de bandeja de entrada, tareas que están por llegar, todas las tareas y el de algún día, así que para ello se lo voy a decir de nuevo desde aquí. Mira, la verdad es que la aplicación luce genial, aunque realmente solamente has desarrollado algunas funcionalidades. Para ello me gustaría que desarrolles ahora todas las herramientas y funcionalidades que tenga esta aplicación. Como sería la bandeja de entrada, también quiero que desarrolles por completo cada una de las pestañas que quedan sin desarrollar, como son las tareas que haremos algún día, en el futuro, así como cualquier otra cosa que quede por hacer. Revisa todo, que quede de una forma correcta y cuando tengas todos avísame para que pueda verlo. Bien, yo ya lo habría puesto por aquí, como si hablara con una persona las cosas que quiero que haga, así que nuevamente lo voy a enviar. Y nada, poquito más tarde ya nos diría por aquí que ha añadido diferentes cambios, yo esto lo voy a aceptar, pero antes de verlo debe tener en cuenta que quizás te pase lo que a mí. Y es que en uno de los cambios me había cambiado por completo la visualización, así que todo lo que hice fue decirle que vuelva como estaba antes y de paso le he pedido los mismos cambios, solo que también un selector de cambio de idioma para que lo podamos ver en español. Así que para poder ver este cambio voy a clicar en este enlace de aquí y como puedes ver pues tenemos exactamente la misma visualización, solo que ahora tenemos desarrolladas pestañas como por ejemplo la del inbox, en donde nos aparece la bandeja de entrada de las tareas que tendríamos hoy, las tareas que están por llegar y tareas, por ejemplo, que podemos realizar en cualquier momento. Además, junto a esto, fíjate que abajo a la izquierda tenemos un selector de idioma. Si yo clico en español, pues automáticamente se habría modificado todo a nuestro idioma y esto simplemente diciéndoselo en el prompt. De la misma forma, le podríamos decir que añada un modo día, que añada diferentes opciones adicionales, animaciones o realmente lo que necesitemos. Aunque yo aquí lo voy a estar dejando tal y como está, ya que ahora vamos a estar trabajando en un backend y ver cómo esto lo podemos profesionalizar. Vamos a estar viendo ahora en este último bloque cómo vamos a poder hacer que nuestra aplicación esté por un lado publicado en un servidor para que tengamos una URL y que cualquier persona pueda acceder, esto de forma gratuita, y también lo vamos a profesionalizar añadiéndole funcionalidades como por ejemplo un inicio de sesión
y junto a eso pues que también podamos añadir cualquier otro tipo de herramienta profesional para escalar nuestra aplicación. Para hacer esto posible tendríamos que ir a una plataforma de Firebase, siendo esta otra plataforma de aquí enfocada a desarrolladores que realmente nos permite tanto subir nuestra aplicación como integrarle cualquier tecnología del ecosistema Google, como es el hecho de añadir anuncios para poder monetizar, que lo podamos publicar en la Play Store, añadir aplicaciones analíticas como Data Studio, así como otras muchas funciones más. Pero aquí, para cumplir con la promesa de este vídeo en donde solamente estaremos utilizando una herramienta realmente anti-gravity, también se puede encargar de manejar Firebase por nosotros. Y además, su integración es incluso más fácil de la que hicimos con Stitch. Y para ver esto me he vuelto nuevamente al proyecto. Y ahora nuevamente vamos a integrarlo a partir de un MCP. Para ello vamos a clicar en los tres puntitos, vamos a seleccionar este apartado de MCP Servers y fíjate que aquí tenemos la suerte que si escribimos la palabra Firebase nos vamos a encontrar con una integración oficial. Así que instalarlo es tan fácil como darle un clic y automáticamente nos va a saltar a esta página de los MCPs, de donde simplemente tenemos que clicar en instalar. Y unos 2 segundos más tarde nos diría que ya está habilitado. Es más, si yo ahora vuelvo al apartado de todos mis MCPs, pues vamos a poder ver que tenemos Stitch y Firebase con más de 30 herramientas disponibles, que se van a encargar de hacer posible hacer de esta aplicación algo más profesional. Para ello nos vamos a volver atrás y ya teniendo este MCP activo le vamos a pedir que por ejemplo añada un inicio de sesión. Y para ello solamente se lo tendríamos que pedir. Oye mira, la verdad es que la aplicación luce genial y ahora me gustaría llevarla a un siguiente nivel. Para ello, antes de poder utilizarla, me gustaría añadir un inicio de sesión y registro que utilicemos a través de Firebase, que para ello te lo he instalado en un MCP, recuerda que eso se escribe en español Firebase, y me gustaría que añadieses esa funcionalidad a mi aplicación. Genial, ya teniendo esto puesto, lo vamos a enviar, y fíjate por aquí cómo ya directamente se ha conectado con el Firebase MCP y ya estaría haciendo todas estas configuraciones por nosotros. No solamente la aplicación como tal para que esté adaptada, sino también haciendo todas las configuraciones en esa otra plataforma para hacer esta funcionalidad real. Genial, y poquito más tarde ya nos diría que acaba de crear un proyecto dentro de Firebase, pero que antes debería de seguir unos pasos. En primer lugar, entrar en este enlace del proyecto que ha configurado en Firebase y ya estando aquí dentro puedo ver que realmente ha configurado todo bien. Desde el chat me dice que debería ir al apartado de autentificación, clicar en Get Started y habilitar todos los métodos de inicio de sesión que yo quiero, en este caso un correo y con contraseña, y opcionalmente también puedo permitir inicio de sesión con Google. Así que vamos a volver al Firebase, vamos a seleccionar el apartado de Build y ahora en la sección de autentificación. Desde aquí, tal y como nos ha dicho, vamos a clicar en Get Started y ahora vamos a habilitar la opción de registrarse con email y contraseña. Le doy a habilitar y guardar. Y listo, ya automáticamente también nos diría que incluso podremos habilitar esta opción de forzar contraseñas seguras. No obstante, yo lo voy a dejar así y ten en cuenta que sobre este también podríamos añadir otros métodos, como por ejemplo el de Google. Así que le voy a dar un clic aquí, lo habilito, lo guardo y ya con este par de clics en teoría ya tenemos esto totalmente funcionando. Y volviéndome al chat, en teoría ya no tengo que hacer nada más, por lo que voy a aceptar los cambios que me ha puesto por aquí y al abrir nuevamente mi aplicación, fíjate lo que tenemos por aquí, un inicio de sesión. Así que vamos a empezar con el apartado de registro. Desde aquí lo podría hacer con un email y una contraseña, pero lo que me parece un poco más complejo es haber habilitado el poder registrarse directamente con una cuenta de Google. Así que yo voy a hacerlo con este método, le voy a dar a mi correo para registrarme y dándole a continuar para que coja mi nombre de usuario e email, pues ya si me vuelvo a Firebase y ahora clico en el apartado de usuarios que se han registrado en mi aplicación, fíjate como ya nos aparece mi email con el registro a través de Google, justamente de ahora mismo, pudiendo tener por aquí toda la base de datos de usuarios que se han registrado. Y aquí de hecho entrando en la aplicación podemos ver que realmente lo podemos utilizar con normalidad y además justamente por aquí abajo nos aparecería que tenemos la sesión iniciada y ahora la podríamos cerrar simplemente clicando en este apartado para que nuevamente podamos empezar con ese proceso de inicio de sesión o de registro. Y es que con esto ya no hablamos de añadir funcionalidades básicas con backend como inicio de sesión con un email y contraseña, sino que literalmente a golpe de un clic y un prompt podemos incorporar un sinfín de funcionalidades avanzadas como la de hacer un registro no solamente con email, sino con Google, Facebook o cualquier otro método de todos los que nos ofrecen por aquí. Además, ten en cuenta que más allá de incorporar un inicio de sesión, como acabamos de ver, que de hecho esto
también hemos comprobado que tenemos guardado toda la base de datos, también le podríamos incorporar otras plataformas. Yéndonos al apartado de build, ten en cuenta que también tenemos la posibilidad de añadir almacenamiento para que realmente cada cuenta pues tenga sus logros, su tipo de tarea y que siempre se quede guardado en la nube. O lo que es más impresionante es que a golpe de un clic le podemos añadir todas las funcionalidades del ecosistema Google. Por ejemplo, si me voy al apartado de Analytics, voy a poder añadir Google Analytics directamente a golpe de un clic. También desde el apartado de AI le podré añadir funcionalidades de inteligencia artificial. Y si entro, por ejemplo, a apartados como RAN, pues puedo añadirle anuncios por inteligencia artificial para empezar a monetizar, aunque no tenga planes de pago, así como otras funciones más. Entre otras funciones, también vamos a poder publicar nuestra aplicación en un hosting de Firebase de forma totalmente gratuita. Y esto se debe a lo siguiente, y es que toda la cuenta que nosotros estamos utilizando lo estamos usando bajo una nueva suscripción llamada Spark, que como puedes ver sobre este apartado de aquí, se trata de una suscripción sin coste de $0 al mes con la que podemos utilizar todo este tipo de servicio. Luego, cuando queremos escalarlo, podemos pagar conforme las cosas que vayamos necesitando. Así que ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a estar subiendo nuestra aplicación, que actualmente está en local, a un servidor hosting de Firebase. Y para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer es pedírselo desde aquí. Oye, mira, la verdad es que la aplicación funciona genial y tenemos tanto el inicio de sesión como el registro funcionando. Así que ahora me preguntaba si me puede subir mi aplicación a un hosting de Firebase, pero que sea gratuito. Ya teniendo estos requisitos, lo enviamos y nuevamente se va a conectar con el MCP de Firebase para hacer toda la publicación de lo que tenemos en local directamente a una nube de allí. Y nada, unos 15 segundos más tarde ya me estaría diciendo por aquí que tiene grandes noticias para nosotros, ya que acaba de desplegar nuestra aplicación de Planavi en el hosting de Firebase de una forma totalmente gratuita y que para ello tan solo lo que tenemos que hacer sería clicar en este enlace de aquí, que ya sería una URL pública, así que le voy a dar un clic, le damos a abrir. Y como puedes ver, pues tenemos la misma aplicación, solo que ahora se está ejecutando en esta URL pública. Para comprobar si todo funciona, voy ahora a crear otro registro. Aquí le voy a poner de nombre alejandronaconsulta@gmail.com. Le voy a poner una contraseña corta, le doy a Sign Up. Aquí me dice que no, que debería tener desde 6 caracteres por seguridad, así que le he puesto un par más, le doy al registro. Y fíjate por aquí cómo nos acaba de registrar con el email de forma correcta y ahora se acaba de iniciar la sesión de esta aplicación con otra cuenta distinta directamente en el navegador. Y si volvemos a Firebase y refrescamos desde aquí, pues fíjate cómo nos aparece esta base de datos de usuarios registrados, teniendo ahora este último registro que acabo de hacer con el email directamente desde hoy, habiendo registrado ahora otro identificador totalmente distinto. Y es que con esto, de todos los vídeos que he hecho de crear aplicaciones a través de la inteligencia artificial, creo que estamos ante el método más fácil y escalable que ha existido nunca. Ya que ahora ya no solamente estamos creando una aplicación que esté en una nube cualquiera, sino que realmente podemos hacer un desarrollo a medida, teniendo en cuenta todo el diseño a través de una aplicación profesional como Google Stitch, luego hacerlo funcional y utilizar Firebase simplemente instalando ese MCP para que podamos añadirle funcionalidades como un inicio y registro de sesión, publicarlo en un servidor propio gratuitamente y realmente añadirle cualquier otra funcionalidad premium que hasta hace poco requería de bastante tiempo y desarrollos a medida. Y es que cuando el camino se simplifica, tener un crecimiento más fácil solo depende de ti.